venir a compartir con nosotros su conocimiento. Adelante. Hola, espero que estén muy bien. Sí, básicamente pues quiero hablarles de tres cositas que tuve la oportunidad de ver en Bogotá en ese acto de posesión de Gustavo Petro. La primera, que había personas bastante mayores que le contaban a los demás sobre lo que implicaba eso históricamente, porque ellos decían, es la primera vez que el pueblo viene a una posesión de un presidente. Por eso las largas filas, por eso hemos estado acá esperando muchos años este momento. Entonces, Gustavo Petro logró aglutinar una parte de Colombia que había sido olvidada por otros gobiernos, y también había un señor de 87 años que decía que él había estado cerca de varias posesiones presidenciales, pero que era la primera vez que él veía algo así, que él veía afros, indígenas, campesinos, gente de tantos lugares de Colombia, porque lo que se hacía antes era que se invitaban a los de base. Entonces, por ejemplo, que ganó Iván Duque, entonces vamos a invitar a los del Centro Democrático de tal parte, a los de otra parte. Pero esta vez, si bien había gente de lo que se llama la Colombia Humana o del Pacto Histórico, también había mucho pueblo, y por eso no había ni por dónde caminar. Como decíamos ese día, no había ni una hormiga, no había espacio para una hormiga porque no cabía. El segundo aspecto que quiero resaltar de esa experiencia tiene que ver con el tema de las minorías. En este caso, minorías étnicas, minorías sexuales, todo tipo de minorías, algunos extranjeros, y se veía un aire de cambio, de esperanza en esas minorías, algo que tampoco habían transmitido los otros gobiernos, y eso es bien interesante. Y el último aspecto que también quiero resaltar de esta posesión es el ejercicio pedagógico que hicimos, porque no era fácil hablar entre tanta gente desconocida. Entonces, lo que hicimos fue tender la bandera de la Universidad Nómada ahí cerquita de Las Palomas, cuñarla con libros y empezar a gritar, porque si hablo con el volumen que estoy hablando en este momento no me hubieran escuchado. Entonces empecé a gritar, además porque por temas de logística y de viaje no puede llevar ni los baffles ni el micrófono, entonces me tocaba totalmente depender de la proyección de mi voz. Empecé a gritar, pero tratando de no verme como muy enojado, aunque al final ya me estaba enojando, porque cuando uno habla de la historia de Colombia es tan difícil no enojarse, porque uno la siente. Uno dice, hemos tenido 60 presidentes, todos hombres, todos aparentemente heterosexuales, todos ricos, porque cuando Marco Fidel Suárez llegó a la presidencia ya era rico. Él era pobre de cuna, abandonado por su padre, hijo de una lavandera, pero cuando él llega a la presidencia ya había sido ministro de Carlos R. Restrepo, ya tenía dinero. Entonces, todos los presidentes que hemos tenido han tenido unas características de clase, de ideología, de género, de etnia, y con Gustavo Petro es algo diferente. ¿Cómo? Y Juan José Nieto Gil también fue el único presidente diferente en ese aspecto. Fue Juan José Nieto Gil, que lo mandaron a blanquear a París, Tomás Cipriano de Mosquera, porque un país de arios como Colombia no podía tener un presidente afro.
El único afro es Juan José Nieto Gil, de la época de los Estados Unidos de Colombia. Y López Pumarejo ha sido hasta el momento el presidente más cercano a lo que llamamos la izquierda, pero por tres razones. Una, porque el Partido Comunista votó por él. Otra, porque le apostó todo a la educación estatal y a la educación laica, y por eso la Iglesia Católica lo empezó a perseguir. Y tercero, porque en su segundo gobierno, entre 1942 y 1945, hizo unas reformas laborales que permitieron algunos derechos por los que Rafael Uribe Uribe había peleado en guerras civiles. Entonces, lo más cercano a la izquierda que habíamos tenido fue Juan José Nieto Gil, Tomás Cipriano, a pesar de que era racista, pero tiraba a la izquierda a lo último, José Hilario López por las reformas liberales de 1851 y Alfonso López Pumarejo. Han sido los presidentes más progresistas de la historia de Colombia. Pero con Petro es un tanto diferente, porque si ustedes miran, Alfonso López Pumarejo era de un clan, el clan de los López, que de ahí viene López Miquelsen, el billete de 20.000 pesos. Entonces con Petro es no solamente el presidente que fue guerrillero, porque Petro no es el primer presidente que fue guerrillero. Simón Bolívar fue guerrillero, Francisco de Paula Santander fue guerrillero, el mismo Tomás Cipriano de Mosquera fue guerrillero. Exacto, Tomás Cipriano fue presidente y después fue guerrillero. Melo también fue guerrillero, Obando fue guerrillero y luego presidente. Pero el primer presidente que fue guerrillero y que se montó por vía democrática, pacífica, fue y es hasta el momento Gustavo Petro. El primer presidente que tiene en cuenta en su empalme a FECODE. El primer presidente que despierta esa pasión en los pueblos ancestrales, en los pueblos afro, en los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, en los movimientos que luchan por la equidad de género. Y Francia Márquez, porque Francia Márquez representa esa otra Colombia que han olvidado los demás presidentes, la Colombia afrodescendiente, la Colombia feminista, la Colombia ecologista, la Colombia líder social, la Colombia madre cabeza de hogar, la Colombia con subsidios para poder sobrevivir, la Colombia humilde. Entonces, Francia Márquez representa cosas muy interesantes y se complementa muy bien con Petro, porque Petro es un presidente muy al estilo estadista, un presidente muy técnico, más que tecnocrático, un presidente muy técnico, un presidente que tiene gran apoyo de varias corrientes intelectuales y que claramente va a tener dos tipos de oposiciones: la oposición uribista, como es sabido, pero hay otra oposición, que es la gente que es de izquierda, marxista, y que no quiere a Petro. Ahorita estaba pasando con mi hijo Juan Sebastián, que aprovecho para presentárselos. Ahorita estaba pasando con mi hijo Juan Sebastián, por allí por... Saluda a todos. El panelista más joven de la Universidad Nómada, Juan Sebastián, del curso de Pensamiento Crítico de la Infancia. Entonces había un graffiti que decía: ni Petro ni Fico, solo pueblo. Entonces hay un sector de la izquierda que considera que Petro es oligarquía, y más porque vemos que el partido de la U es un partido en este momento de gobierno. Entonces hay gente de la izquierda marxista, hay gente clandestina que no cree en Petro, que considera que Petro es un burgués, en efecto lo es, que Petro es un oligarca. Habría que mirar, porque la oligarquía es una aristocracia degenerada. Si Petro gobierna mal, sí se podría ganar ese apelativo que el escritor y periodista Antonio Caballero dice: la oligarquía. Entonces,
uno se pregunta, y yo me lo preguntaba ahorita con Juan Sebastián, ¿quiénes son los que van a pelear con el SMAT teniendo en cuenta que no se elimine esa institución de la policía, que es el SMAT? Entonces, Juanse, ¿qué decíamos nosotros de esa discusión? A ver, entonces, hace 33 años, Petro era enemigo Del ejército. del ejército y ahora es el jefe del ejército. Y eso nos pareció curioso. Exacto, es como un asunto de ego, es como, bueno, el que era enemigo porque era guerrillero hace 33 años, ahora es nuestro jefe. Entonces es un cambio semántico impresionante y eso se ve poco. Claro que sí, profe. A mis queridos estudiantes en formación artística y ya, como aprendí a ser un tiempo artistas, porque la elección también no es mala, ¿cierto? No de gratis elegimos algunas cosas que hacemos en la vida. Entonces, a mis queridos artistas, siempre la invitación a qué lugar para la expresión, verdad que estaba pensando, qué lugar para la expresión del cuerpo, el movimiento, ¿cierto? Un cuerpo que un poco antes estaba atrincherado, ¿sí? Y que en la plaza el domingo bailó, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué lugar para la expresión plástica? El audiovisual, ¿cierto? ¿Qué lugar para las artes? Porque venimos trabajando desde la Primera Guerra Mundial. Hace 8 días, por ejemplo, llegamos a lo que es el conflicto, la propuesta de Macondito, la propuesta pacífica de la entrega de armas, y hoy venimos con el maestro Wilber en relación a la posesión. La pregunta siempre, en los momentos políticos, aristotélicos, la pregunta por el arte. ¿Sí? Recordemos muy bien que todos los grandes artistas, tal y como lo compartimos con Sebastián y María Isabel, están expresando que en el Guernica, entre otras cosas, quedó divino, mi bebé así, primera base, estaban trabajando el Guernica. Yo hice ese tipo de bailarías después del domingo, en relación a la expresión del sujeto político, ¿cierto? Que picaría María Isabel. Y cómo que acá lo trae, obvio, este color rojo, ya no lo marcamos. Tomen entonces el lapicero de nuevo, como las primeras sesiones de guerra. ¿Profesor tiene lapicero? ¿Profesor tiene lapicero? Si me cola la casa. Otro lapicero, por favor, que me preste para mí, para Sebastián. Hermosura mía. Esta postura es importante. Es una invitación siempre para tumbar y derribar los imaginarios colectivos del curso de guerra. Se supondría que todos tendríamos la mano así. Sebastián, pon la mano así. Eso, te invito. En posición de ataque. Pero venimos al curso de guerra a transformar esa posición. Y es la posición del artista, bájenla despacio. En este caso, para ti, princesa, el cuerpo, ¿cierto? Que ya no está trincherado. Esta es la posición, la invitación del curso de guerra. Entonces, profesor Wilber, para agradecerle mucho y terminar este compartir, esa experiencia maravillosa del viaje bastante luchado y guerreado de la Universidad Nómada a la posesión del presidente Petro, en donde las Fuerzas Armadas, que eran su enemigo anteriormente y que, por supuesto, hacían, y es muy importante tenerlo siempre claro, parte del conflicto, ¿cierto? Sí, no,
Y la última cosa que quería compartir de esa experiencia fue ver la gran cantidad de personas que venían de otros países. Tuve la oportunidad de entrevistar a una mexicana que es seguidora de AMLO y ella se vino desde México a pasear obviamente, pero me dijo, la principal razón por la que yo vine aquí es porque yo quiero conocer cómo se va a montar el presidente Petro, porque allá en México también nos metieron el cuento del castrochavismo y ese cuento es falso. No, y Marvel se iba a ir para México, se iba a ir para un país en donde hay un presidente con la misma ideología que Petro, entonces es muy chistoso eso. Entonces yo le hice un video a la mexicana. Entonces una conclusión que yo saco de esta experiencia es la importancia de unirnos como pueblo, porque uno todavía ve mucha intolerancia con los uribistas y ya desde el domingo los uribistas son oposición y hay que enseñarles a los uribistas cómo se trata una oposición, con respeto, con argumentos, no con estigmas de terroristas, de vándalos. Entonces, la pregunta con la que quiero terminar este aporte en el día de hoy es: ¿quiénes son los que van a pelear con el SMAT? Porque los uribistas no, porque los uribistas tienen por su ideología de derecha un aprecio profundo, casi que fanático y enfermizo por las fuerzas militares y de policía. Entonces, no sería muy coherente que los uribistas protesten y que Petro les tire el SMAT. Y yo remato diciendo que esos que pusieron en época electoral ni Fico ni Petro, solo pueblo, o sea que Fico y Petro también son oligarquía, esos son los que en algún momento se van a unir y le van a protestar a Petro. Pero la pregunta es si Petro les va a mandar el SMAT o si Petro va a eliminar el SMAT y los va a dejar que tiren papas bombas y ya. Entonces eso va a ser una pregunta muy interesante, pero lo más importante es que construyamos y que, como decimos en la Universidad Nómada, que sigamos luchando por una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, pero seguiremos haciéndole críticas a Petro porque es un proyecto de educación que es independiente del gobierno, es un proyecto del pueblo y para el pueblo, y el día que este proyecto lo patrocine Petro, Uribe o cualquier otro caudillo, ese día... Que quede claro que no estoy alzando una bandera política. Exacto, no es una bandera política, es una bandera educativa. Entonces, el día que este proyecto sea patrocinado por ellos... Ya lo explicamos en la exposición de la Primera Guerra Mundial. O sea, digamos que es una bandera, si es política, porque es una educación que tiene una causa política, que es el pensamiento crítico, que es el antifascismo. Si es una bandera política, pero no es politiquera ni proselitista, porque no está buscando cargos públicos por ahora. El día que la Universidad Nómada haga un movimiento político y que tenga ediles, concejales, diputados, ese día va a ser... Ese día la Universidad Nómada va a ser un movimiento político, pero es que todo es político, hasta una relación de pareja, que es lo más cotidiano, porque hay poder sobre el cuerpo, o sea, todo es político. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando dicen, es que no, es que hable aquí, por ejemplo, cuando me invitan a las bibliotecas, que me han invitado a la biblioteca del ITM, me han invitado a la biblioteca de la Floresta, a la biblioteca de San Antonio de Prado, y las 3 veces que han invitado la Universidad Nómada a bibliotecas del Estado, me dicen, es que pero no haga política. Yo les digo, entonces no voy. Porque es que todos hacemos política. Decirle al otro no haga política también es una forma de hacer política. Pero si me dicen no haga proselitismo electoral, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces por eso yo quería dejarles esa reflexión y cuando quieran denunciar algo, cuando quieran exponer algún trabajo. Exacto. No, cuando quieran hacer alguna denuncia, el canal está desmonetizado, o sea que ni siquiera por ese lado ni siquiera por ahí gana uno, lo que uno gana aquí es simbólico. Y lo último que les quiero decir es que estamos ayudando a un maestro de arte que está en la calle, que ahorita estaba hablando con el compañero antes, el maestro Ananda, que hace unos retratos divinos y tiene un proyecto artístico, está en situación de calle, y gracias a un video de 4 minutos de la Universidad Nómada ya le conseguimos $100. Y vamos a conseguirle ropa, vamos a conseguirle rapidógrafos, papel durex,
libros de astronomía, porque el proyecto de él tiene que ver con el retrato y el arte desde lo astronómico. Entonces, eso es lo que yo quiero, que nos ayudemos y que saquemos todo adelante. Y muchas gracias por la atención y me encanta compartir con ustedes y espero que en algún momento lo vamos a compartir.